Buenos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida al Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, que se transmite desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas de nuestra sede nacional. Damos la más cordial bienvenida a la doctora María Estela Arroyo Illanes, médico cirujano egresada de la Universidad La Salle. Nuestra ponente es profesora adjunta del curso de especialización en oftalmología, profesora titular del curso de alta especialidad en estrabismo por la UNAM, en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto de San Francisco, California, profesora asociada del curso de posgrado para médicos especialistas en oftalmología en el Instituto Nacional de Pediatría. Fue adscrita al servicio de oftalmología en el Hospital General de México, jefe de clínica de oftalmología pediátrica y estrabismo, subdirectora quirúrgica en la Subdirección General Médica del Hospital General de México por 4 años y vocal de la Comisión de Ética en la Dirección de Investigación del mismo hospital y de la Comisión de Investigación, donde también fue jefe de servicio en oftalmología por 7 años. Laboró en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y ocupando varios cargos. Forma parte activa de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ha ocupado cargos en el Consejo Mexicano de Oftalmología, en el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, en la Academia Mexicana de Cirugía, Asociación Panamericana en Oftalmología Internacional. Cuenta con gran producción científica como artículos, libros, memorias de congresos y tesis asesorada. Con el tema infecciones en oftalmología, damos la bienvenida a la doctora María Estela Arroyo Illanes. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Especialmente quiero agradecer a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, gran amiga, alumna muy querida, de mis favoritas, aunque se enojen algunos otros. Gracias, Liliana. Entonces vamos a hablar del tema de infecciones en oftalmología. Vamos a tratar de poner en claro algunos conceptos y cuál es el papel del médico no especialista en oftalmología para abordar estos temas. No corre, allá. Entonces vamos a iniciar con los párpados. Entonces, si ustedes ven aquí, van dos cuadros de blefaritis. Son niños que tienen este aspecto con unas escamas en pestañas y que a veces están con mucho enrojecimiento. Entonces, ¿qué es importante en estos casos? En estos casos es importante el aseo, que puede ser con champú para niños, para que no irrite, o el uso de toallitas farmacéuticas que permiten el aseo importante. Se puede utilizar antibiótico tópico en ungüento, particularmente la eritromicina, porque la mayor parte de estas infecciones son por estafilococo. En ocasiones, en estas blefaritis puede haber afección de la córnea por la misma infección estafilocóxica, entonces hay que tener cuidado con esto. De lo contrario, pues hay que seguir nada más con el tratamiento. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver claramente en su lado derecho la foto de un orzuelo. Se define al orzuelo como la inflamación aguda o crónica de las glándulas de Sayce. Y en la siguiente fotografía ven una chalación que es la inflamación aguda o crónica de las glándulas de meibomio. Esto es como un pequeño absceso, porque se obstruye la salida de las glándulas a nivel del párpado donde van las pestañas. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo más importante, la que sigue, por favor, es el calor local. Como es un pequeño abscesito, el calor local permite que se concentre y que pueda drenar por sí mismo. Se puede utilizar antibiótico tópico y si esto no cede en un tiempo, se tiene que hacer el curetaje. La que sigue. Entonces, ¿qué debe hacer el médico no especialista en oftalmología? Si no hay respuesta al tratamiento, debe enviarlo para curetaje por el especialista. De lo contrario, puede seguir utilizando los fomentos calientes y demás. Es importante que no se metan a tratar de drenarlo porque se pueden lesionar estructuras importantes. La que sigue. La dacroestenosis congénita es una entidad muy frecuente, es una causa muy frecuente de consulta pediátrica. Tiene una incidencia del 1,7 al 6% de los recién nacidos vivos y se debe a la obstrucción baja de la válvula de Hadler en nivel del meato medio de la nariz. ¿Qué hay que hacer? La que sigue. Generalmente empieza el cuadro clínico entre las 2 a 3 semanas de nacido, no inicia al principio porque como parte del desarrollo al nacer no se producen una cantidad exagerada de lágrimas, entonces el niño no presenta signos de obstrucción lagrimal hasta que pasa cierto tiempo. Todo lo característico es la epífora. Epífora es el drenaje excesivo de las lágrimas, a diferencia del lagrimeo, que es la producción excesiva de lágrimas. Y hay secreción en grado variable, porque como está obstruido, no puede drenar y se acumula la secreción en el saco lagrimal. Va a haber reflujo a la presión del saco lagrimal y hay retención de fluoresceína, como van a ver en esta fotografía, la que sigue. Entonces ahí está puesta, se instila fluoresceína para ver cómo se retiene la fluoresceína, cómo se ve que en un ojo sí se elimina y en el otro ojo no. ¿Qué es importante saber del médico no especialista en oftalmología? La que sigue. El tratamiento. De 0 a 6 meses es conservador, en términos generales. Hay criterios distintos, pero en general es conservador, con antibiótico tópico cuando tienen secreción importante o masaje del saco lagrimal. De 6 a 1 año, conservador, pero se utiliza el sondeo. Y después de 1 año, ya el sondeo no da tan buen resultado y a veces se requieren de cirugías adicionales como la dacrointubación o la dacrocisto-rinostomía. Entonces, ¿qué hay que hacer?
La conducta del médico no especialista en oftalmología es que a los 6 meses sin revisión debe enviar al especialista para sondeo. Muchas veces se piensa que se va a quitar con el tiempo, pero si no cede en los primeros 6 meses, ya la posibilidad de que ceda por sí mismo es más baja. Por lo tanto, es importante el sondeo, porque si no podemos tener casos como este, en que ya se hace una infección crónica con un absceso en los sacos lagrimales, y esto ya no se resuelve con un sondeo, esto se resuelve con cirugías más invasivas y que ya no tienen el mismo resultado. Entonces, no dejemos que un niño llegue a esto. Si a los 6 meses no se resuelve, por favor refiéranlo al especialista en oftalmología para que pueda realizar el sondeo y se resuelva este cuadro, ya que con el sondeo en los 6 meses a un año se resuelven el 90-95% de los casos. ¿Qué pasa con la celulitis orbitaria? La celulitis orbitaria es una infección que tiene un foco de origen. Generalmente, la mayor parte se debe a infiltración infecciosa de los senos paranasales en un 85%. Puede haber procesos cutáneos o infecciones lagrimales, focos dentarios o heridas quirúrgicas en el menor porcentaje de los casos. Entonces tenemos dos tipos: la celulitis preseptal, que es la infección que se limita a los párpados sin afectar la órbita al actuar el septum como barrera. Entonces ustedes ven en la fotografía cómo está la tumectación de los párpados y cómo se ve en la raya naranja de la fotografía que está localizada solamente a los párpados, una celulitis preseptal. El cuadro clínico, como mencionamos, hay edema, enrojecimiento de los párpados, tumefacción, puede haber fiebre. Un dato importante es que no hay exoftalmos porque no está infiltrada la órbita y el movimiento ocular es normal, que eso hace la gran diferencia entre una y otra que vamos a ver. Esta es la celulitis orbitaria. Aquí ya la infección está confinada a la órbita. Hay una infección generalizada de los tejidos orbitarios con evolución rápida y dolorosa. Ustedes ya ven aquí cómo existe discreta proptosis y ya se altera la movilidad ocular. Este cuadro es grave, es importante de reconocerlo pronto. Entonces va a haber la exoftalmía, puede haber quemosis conjuntival, el enrojecimiento palpebral. Lo importante es la oftalmoplegia, es decir, la disminución de la movilidad ocular. Puede haber o no disminución de la visión según el tipo de cuadro y malestar general. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico y por estudios de imagen para ver si no están involucrados los senos paranasales o alguna otra estructura. Es importante hacer estudio de imagen en toda celulitis orbitaria. Hay complicaciones muy serias, por esto es una urgencia oftalmológica que debe ser referida pronto porque tienen absceso orbitario o trombosis del seno cavernoso, que es muy delicado. El tratamiento obviamente es con antibióticos de amplio espectro, dependiendo de la etiología, que son los que están mencionados ahí, que es los que se utilizan habitualmente. Y otras causas que no sean senos paranasales o abscesos periodontales o lesiones en la piel, puede haber mucormicosis, generalmente en los diabéticos, hay que sospecharlo, aspergilosis, quiste datídico o cisticercosis. Estas son otras causas que también hay que saber reconocer. ¿Qué hace el médico no especialista? En la preseptal puede dar tratamiento con antibiótico sistémico, fomentos calientes y medidas generales. En la celulitis orbitaria, el envío es urgente al especialista oftalmológico porque, como mencionamos, puede haber una complicación seria, como es una trombosis del seno cavernoso. Estos pacientes se internan y se le da terapia sistémica intravenosa y cuidados generales. Y la diferencia es, como lo mencionamos, la presencia o no de exoftalmos y las alteraciones de la movilidad ocular. Conjuntivitis es un cuadro muy común que se ve en los consultorios. Entonces puede haber por virus o bacterias, agudas o crónicas, alérgicas, irritativas, etc. La conjuntivitis del recién nacido se establece por contaminación en el canal del parto y en cesárea por ruptura de membranas, y generalmente es gonocóxica o por clamidia. Esta ya se ve muy rara vez, puesto que ahora se hace profilaxis en el cunero. Pero el diagnóstico diferencial entre cuál es de etiología, porque también puede haber algunas químicas, es el momento de inicio. La gonocóxica es la que inicia primero, que tiene una secreción muy abundante y es la más severa. La de clamidia es menos severa, inicia un poco más tarde y tiene una secreción mucopurulenta. Este es un clásico ejemplo de una conjuntivitis por clamidia con una secreción mucopurulenta muy abundante y que puede ocasionar lesión corneal severa. Por esto es una urgencia que debe ser tratado
con antibióticos sistémicos en hospitalización. En el adulto, las infecciones de transmisión sexual, como es esta, se presentan con mayor frecuencia que en el recién nacido, pero son cuadros mucho más leves. La clamidia hay folículos inferiores, son esas formaciones que están ahí que ustedes ven. Hay poca secreción y es poco purulenta. La bacteriana es muy frecuente. Muchas veces es imposible determinar el origen y a veces no es necesario o importante determinarlo. Entonces, las purulentas son muy frecuentes, casi siempre son bacterianas y el tratamiento inicial debe ser con clorfiricol o tobramicina. Si se está sospechando clamidia y, por ejemplo, el cuadro clásico es una conjuntivitis que inicia de un lado y luego se hace para el otro lado, generalmente son asimétricas, más severa en un ojo que en otro, y un dato importante es que haya el establecer una relación sexual con una pareja nueva. Esto es un dato importante que deben mencionar. Y las medidas generales. Las alérgicas son cuadros agudos, respuestas mediadas por IgE, hipersensibilidad tipo 1. Hay también hipersensibilidad tipo 4, pero son más raras. Como está mencionado abajo, los cuadros crónicos con respuesta celular mixta. El síndrome cardinal es el prurito. No hay una conjuntivitis alérgica que no presente escozor. Otros síntomas son el lagrimeo o la sensación de cuerpo extraño. El signo cardinal son las papilas, ahorita les mostraré algunas fotografías, y otros signos son enrojecimiento, edema, y puede haber alteraciones corneales o palpebrales dependiendo de la severidad del cuadro o del tipo de alergia que presente, y secreción mucopurulenta pero es escasa. Este es el aspecto clásico de las papilas, que en las conjuntivitis primaverales en los niños pueden ser tan grandes que pueden ocasionar lesión corneal, como ahí están viendo una úlcera en escudo, secundaria a la fricción de las papilas contra el párpado. La papilar gigante, que aquí ven, es una reacción a cuerpo extraño. Está relacionada a lentes de contacto o al uso de prótesis. Es como una respuesta alérgica al frotamiento con un cuerpo extraño. Y hay de contacto, que son la típica que sale el niño al jardín y toca una planta o lo lame el perro o el gato y ¡fum! Entonces tiene una infección, una irritación súbita con hiperemia y quemosis conjuntival y a veces edema palpebral. Entonces, tratamiento. Antihistamínicos tópicos, estabilizadores de mastocitos, algunos mixtos de estos y el uso de Haines. Es muy importante no utilizar corticosteroides ni inmunosupresores porque no hay manera de darle seguimiento apropiado. Entonces sí puede haber complicaciones serias como el glaucoma. Entonces, ¿qué hacemos? Puede haber también antihistamínico sistémico cuando el cuadro es muy severo y las medidas generales son lo más importante. Las compresas frías les ayudan mucho, la protección solar con lentes con filtro ultravioleta y el uso de lubricantes. En la córnea, vamos a hablar de las úlceras corneales, que pueden ser bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Esta es una úlcera herpética, es el aspecto característico de una dendrita. Este cuadro es una reinfección, una reactivación del virus del herpes, que antes hubiera tenido una prima infección en un herpes labial o algo así. Se presenta en ciertas condiciones como de estrés, de asolearse mucho, cansancio, y puede aparecer este cuadro. Y es el aspecto característico. Esta es una úlcera típica por acantamueva. Esta es característica de los pacientes que usan lentes de contacto y que no tienen cuidado habitual. Muchas veces porque se mete, por ejemplo, a las albercas con los lentes de contacto puestos y se infectan por la acantamueva. Una característica fundamental del cuadro por acantamueva es el dolor. El dolor es muy intenso. La úlcera bacteriana, aquí tienen varios ejemplos, se puede presentar en pacientes con lesiones superficiales, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tuvieron alguna lesión traumática, en pacientes inmunocomprometidos. Es característico que vean este aspecto como un absceso central
con gran enrojecimiento y sensación de cuerpo extraño. Y la úlcera micótica, que característicamente se adquiere en la mayoría de los casos, no es la única forma, pero es la más común, por lesión con un material vegetal. Entonces se ve muy característicamente en los campesinos o en los jardineros que se lesionan la córnea con un material vegetal y aparecen estas lesiones que son como algodonosas y con lesiones satélites, que es el aspecto característico de la úlcera micótica. Entonces, es fundamental el diagnóstico etiológico para poder establecer la terapéutica. Entonces, tenemos los antecedentes. Está inmunocomprometido, tuvo un traumatismo, usuario de lentes de contacto, se lesionó con un material vegetal, ya ha tenido lesiones herpéticas y el aspecto clínico que tenemos, y es indispensable el frotis y el cultivo para dar el tratamiento etiológico. Entonces, el tratamiento es específico de la etiología, medidas generales y, muy importante, el tratamiento de las comorbilidades. ¿Qué hace el médico no especialista? Esta es una urgencia oftalmológica. Hay riesgo importante de alteración grave de la visión o pérdida del órgano, porque es importantísimo entonces que la referencia sea inmediata. ¿Qué sucede con la retina y la coroides? Puede haber muchas infecciones diferentes y ahora que tenemos pacientes inmunocomprometidos se ha incrementado la frecuencia de estos y ahora con el uso de los antirretrovirales ha disminuido, pero hubo un tiempo en que hubo un pico muy alto de estas infecciones. Entonces, las bacterianas pueden ser muchas, pero las más comunes son sífilis y tuberculosis. De las virales, herpes y citomegalovirus. De los parásitos, toxoplasmosis y toxocara. Y de las micóticas cándida, son las más frecuentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una niña con tuberculosis que tiene un ojo rojo porque tiene un cuadro de inflamación ocular en el segmento anterior y estas lesiones características en el fondo de ojo. Esta es una infección herpética de una retinitis, que es una urgencia porque la afección de la visión puede ser muy grave. Este otro cuadro es de una necrosis retiniana aguda que se presenta a veces espontáneamente sin ningún antecedente, pero es más común en pacientes inmunocomprometidos. Y aquí tenemos el aspecto clásico de una infección por toxocara. Si ustedes ven esa bola blanca que está arriba de la papila, es la larva y que se dirige a la papila. Es el tipo característico de la larva migrans. Este se presenta generalmente en niños por el contacto con los perros y gatos. Y aquí es un ejemplo clásico de toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede ser congénita y puede ser adquirida. Y se decía generalmente que la adquirida no era bilateral y que la bilateral era únicamente la congénita, pero en pacientes inmunocomprometidos puede presentarse de todas maneras de forma bilateral y puede ser muy severa. Y esta es un ejemplo de una leucocoria, leucos blanco, coria pupila, que la pupila está blanca. Y eso, ¿por qué es importante? Ahorita lo vamos a mencionar. El tratamiento debe ser específico de la etiología, medidas generales y el tratamiento de las comorbilidades. ¿Qué tiene que ser la conducta del médico no especialista? Sospecha, por ejemplo, en un niño, un ojo rojo con disminución de la visión, mala visión súbita o crónica. Si el niño tiene una leucocoria, puede tratarse de una toxocariasis y hay que referir al especialista para el tratamiento oportuno. Finalmente vamos a hablar de endoftalmitis. La endoftalmitis puede ser exógena, o sea que la infección viene de fuera, o endógena, que viene por una infección sistémica. La exógena generalmente es después de cirugía, pero puede presentarse después de una lesión ocular abierta. Y la endógena es en pacientes inmunocomprometidos. Yo la mayor parte de endoftalmitis endógenas que he visto son en pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica severa y que hacen infecciones sistémicas y por lo tanto después tienen lesiones de endoftalmitis en ambos ojos. Este es un aspecto. En la foto de la derecha pueden ver las suturas de un trasplante de córnea y se ven esos depósitos de cultivo en la misma cámara vítrea, y la otra es una endoftalmitis endógena en un paciente inmunocomprometido, y este es el aspecto. Si dicen, bueno, es que se parece a la córnea, a la úlcera corneal, no, porque la córnea está transparente. Vean que la córnea, cuando menos inicialmente, puede estar respetada. El tratamiento tiene que ser cultivo vítreo.
y tratamiento local con inyecciones intravítreas de antibiótico o de antivirales y sistémico. El pronóstico es malo para la visión y para el órgano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico no especialista en oftalmología? Es una urgencia oftalmológica que es un riesgo grave de alteración de la función o la pérdida del órgano. Por lo tanto, tiene que hacer referencia inmediata para poder preservar la visión o el órgano, cuando menos. ¿Qué podemos concluir de esto? Que las infecciones son una causa muy importante de consulta. Tienen múltiples cuadros, hay que identificar la causa y hay que dar un tratamiento específico y oportuno. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora María Estela Arroyo. Excelente su exposición como siempre y bueno, muy clara. Tenemos aquí algunas preguntas si es tan amable de contestarlas. Dice por aquí Arturo Veladís, ¿cuánto tiempo es el prudente de tratamiento tópico en chalación y orzuelo antes de enviar el curetaje? Todo depende de la evolución clínica. Si ustedes van viendo mejoría, pues pueden esperar. Pero si a la semana o 10 días de tratamiento no hay ninguna mejoría, no ven nada, es conveniente enviar para curetaje. Perfecto. Dice, algunos pacientes presentan parpadeo muy frecuente. ¿Este se relaciona con algún tipo de conjuntivitis? El parpadeo puede ser consecuencia, por ejemplo, de ojo seco, o puede ser consecuencia de blefaritis, o también puede ser por cuestiones psicológicas únicamente. Hay muchos niños que parpadean cuando están estresados y no necesariamente tienen alguna patología ocular. Hay que revisar al niño y identificar la causa, porque el parpadeo frecuente generalmente es en niños. Perfecto. ¿El uso de medios electrónicos puede favorecer la presencia de conjuntivitis o cuál sería la causa del enrojecimiento al usar estos aditamentos? Cuando estamos frente a un dispositivo electrónico, disminuimos la frecuencia del parpadeo. Es como cuando los niños juegan videojuegos, no parpadean. Entonces, la exposición prolongada al uso de dispositivos ocasiona ojo seco, y el ojo seco es la causa del ojo rojo. Entonces, hay que seguir la regla de los 20, según dicen. 20 minutos, descansar 20 minutos, o cuando menos parpadear con alguna frecuencia y el uso de lubricantes cuando estas medidas no son suficientes. Muy bien. ¿Qué tan frecuente el uso de esos lubricantes? Pues como todo en medicina, el uso de los lubricantes va a depender del cuadro clínico, de la severidad, de la exposición, etcétera. Yo lo que les recomiendo es que utilicen una gota cuando se sienten en el dispositivo y a los 20 minutos pueden aplicar otra gota. Ese es más o menos lo que yo utilizo. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿los lentes de contacto deben de quitarse al dormir? Y si no es así, ¿de qué manera afecta esto? Bueno, hay muchos fabricantes de lentes de contacto y muchos fabricantes tienen medidas distintas. Generalmente, la mayor parte de los lentes de contacto son desechables de uso mensual, es decir, se usa durante un mes y se tira y se debe quitar por la noche. Yo siempre recomiendo que se lo quiten por la noche para que puedan descansar. Si se utiliza continuamente, pueden suceder la posibilidad de úlceras corneales o la posibilidad de acantameba. Entonces, sí es importante que se quiten el lente de contacto en la noche. Perfecto. Dice por aquí, en un ojo rojo, ¿cuándo debemos sospechar de uveitis? Una característica de la uveitis es que hay fotofobia y a veces dolor. Si el paciente les refiere que tiene alteración de la luz y la córnea está íntegra o tiene algo de disminución de la visión, es sospecha de uveitis. Perfecto. Dicen por aquí, pues ya no tenemos más preguntas, doctora, tenemos solamente felicitaciones. Dicen por aquí, excelente exposición, muchísimas gracias por su ponencia. Gabriela Martínez, doctora Arroyo, muchas gracias por tan excelente ponencia, muy clara y muchos ejemplos. Saludos desde Izmiquilpan, Hidalgo. Pues muchas felicitaciones, muchísimas gracias, excelente día, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. Le vamos a hacer entrega de su reconocimiento a la doctora que dice así.
el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE otorga el presente reconocimiento a la doctora María Estela Arroyo Illanes, médico cirujana egresada de la Universidad La Salle, por su participación como ponente en el Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del CENTISSSTE, infecciones, con el tema Infecciones en Oftalmología, realizado el 31 de marzo del 2022, transmitido desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y firmado por el licenciado Luis Miguel Victoria, presidente del CEN del CENTISSSTE. Muchísimas gracias y también le haré entrega de un obsequio que le hacemos a los ponentes que nos hacen el favor de estar con nosotros. 1,000,000 de gracias, maestra. No, al gracias. contrario, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues así concluimos esta jornada de capacitación, muy interesante. Oftalmología es una especialidad que es muy objetiva. Los ojos no ven lo que la mente no sabe y por otro lado todo es muy práctico, o sea, una lesión que se ve no se olvida. Entonces, bueno, nada más comentarles que hay algunas cosas que ustedes pueden dar tratamiento en las unidades médicas de primer nivel, pero que hay algunas que sí es necesario tratar de enviarlos a las especialistas, porque, por ejemplo, el uso de esteroides, como bien decía la doctora María Estela Arroyo, es muy importante porque puede llegarnos a provocar un problema como es el glaucoma, o un diagnóstico tardío en una úlcera corneal o en una endoftalmitis puede costar pues prácticamente el órgano a un paciente. Entonces, pues sí tener mucho cuidado en estas patologías. Sabemos que hay algunas que pues son fáciles de tratar, sobre todo aquellos orzuelos que podemos tratar rápidamente con fomentos calientes, hacerlo, pero bueno, en lo general tener esta información es muy importante. Fue muy clara la exposición de la doctora, los agentes que la provocan y obviamente el tratamiento que se les debe de dar. De veras comentarles, es muy frecuente que a veces los pacientes se les hace fácil que tienen un ojo rojo y van a la farmacia. Y entonces en la farmacia les recetan gotas con esteroide, con antibióticos. Entonces, como no tienen, pues ni les tomaron la presión, ni siquiera saben de qué estamos hablando básicamente, si es una úlcera corneal puede ser muy delicado, o otro tipo de patología. Entonces, sí tener cuidado con esto, mejor acudir al médico, mejor que sea diagnosticado y tratado adecuadamente por un experto, a que nosotros nos arriesguemos a que pongamos prácticamente en riesgo, valga la redundancia, un órgano tan importante como es la visión. Pues muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a todos los que hacen posible estos programas de capacitación, a Red de Voz y Datos, a Logística, a Finanzas, a Presidencia, a los edecanes, a todos los que hacen posible esto. Y bueno, también al doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Maris, por estar aquí. Y pues si Dios quiere, nos vemos el próximo martes en las jornadas de COVID-19. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos y cuídense mucho. Gracias.